soy el Pastor Agüero desde Ecuador, Sudamérica. Es una bendición poder interactuar nuevamente con ustedes. Bien, y seguimos con la serie Monoteísmo Estricto. Recordando pues que la primera entrega de esta serie fue la estructura ontológica existencial de Dios. La segunda entrega fue el misterio de la voluntad de Dios. La tercera entrega, la identidad del Mesías. La cuarta entrega, YHWH, en sus dos formas de existencial a partir de la encarnación. Y la quinta, que nos corresponde en estos momentos, es el inicio y el fin del reinado del Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. El inicio y el fin del reinado del Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Para ello pues tomamos como escritura principal o inicial en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Dice así: en el nombre sui generis, en el nombre de Jesús. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, otra escritura que vamos a estar leyendo es en Salmo 110. Salmo 110, una escritura también muy conocida. Salmo 110 dice de la siguiente forma, permítanme por favor. Salmo 110. Gloria a Jesús. Salmo 110. Aquí lo tenemos. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo también Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Muy bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses 1:13 dice: bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Colosenses 1:13. Aleluya. Bendito sea el Señor. Colosenses 1:13 dice: aleluya. Aquí está. Aleluya. 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, mis hermanos, estamos hablando del inicio y el fin del reinado del Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Sabemos con las anteriores entregas que el Mesías es el mismo Logos y que el Mesías tiene dos estados de existencia, podemos decirlo así. Estoy hablando del Mesías, del Logos. ¿Cuáles son los dos estados del Logos de existencia? En el principio, antes de la creación, todas las cosas estaban en la mente de Dios.
a partir de la encarnación, ya viene a ser ese logo persona. Y viene lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina, se unieron y conformaron la naturaleza de Dios, del Hijo de Dios. Dios y hombre a la vez. No es mitad y mitad, mitad hombre y mitad Dios. No, no, no. 100% hombre y 100% Dios. Ese es el Mesías. Pero la profecía dice, mis amados, para retrotraernos, por ejemplo, al Salmo 110, para entender bien lo que estamos tratando. Salmo 110. Gloria a Jesús. Denme un segundo. Salmo 110. Gloria a Jesús. Salmo 110 dice así. Aleluya. Jehová, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, según Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Y a través de la Escritura, en las anteriores entregas que hemos hecho, nos damos cuenta de que solamente hay un Dios y que solamente hay un Espíritu que conforma a ese Dios. En la entrega de la estructura ontológica de Dios estuvimos tratando precisamente eso intrínseco de Dios, como lo es su centro de conciencia. Dios tiene un centro de conciencia, Dios tiene un corazón, Dios tiene una mente, Dios tiene una voluntad. Y entonces, Él es reclamado y llamado Dios y Señor en la antigüedad. Entonces, Jehová dijo a mi Señor, pero si solamente hay un Señor. Pero cuando dice Jehová dijo a mi Señor, está hablando de el Mesías, del Cristo, que es un equivalente. Es decir, Dios en su existencia continua, es decir, llámese Dios como espíritu, que ha existido siempre, Dios ha estado sentado en su trono. Pero cuando Dios integra a su ser, sin dejar de ser Dios, una naturaleza nueva, la naturaleza humana, porque déjeme decirle que Dios, en su aparición como Mesías, Salvador, no mutó ni sacrificó su deidad. Esto es muy importante resaltarlo, para encarnarse, sino que añadió a su existencia eterna una nueva, escuche bien, y nunca antes experimentada naturaleza humana. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 12:14, Él también participó de lo mismo. Dios no cambió, no sacrificó su deidad para encarnarse. No, porque la Biblia dice que Dios es inmutable. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Entonces Dios no cambió en su naturaleza divina. Nunca cambió. Lo que hizo fue incorporar a su ser otra naturaleza. Otra naturaleza. Y proveer a esa otra naturaleza un espíritu humano, una mente humana, una humanidad perfecta. Eso salió de Dios. Pastor, pero usted está diciendo que entonces es lo mismo que un hijo, otro hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia acá del Hijo de Dios engendrado por Dios directamente? De los hijos de Dios, que somos nosotros pues hijos porque venimos de Adán y Eva. Es que Emmanuel fue engendrado directamente por Dios, por quien fue el que engendró a María fue el Espíritu Santo. Y Dios es Espíritu. Entonces, ahora, Emmanuel no fue un hombre con la presencia de Dios como nosotros, con la unción de Dios, no. Fue un hombre con toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9, según Isaías capítulo 11, que sobre él reposarían los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Al Mesías, Dios le profetizó a través de David que el Mesías iba a sentar en el trono de Dios. Pastor, pero el Mesías no es el mismo Dios. Claro, el Mesías es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios, es decir, se iba a sentar en su condición como hombre, como Emmanuel, en el trono de él, en su condición divina, cosa que antes no la tenía porque no se había manifestado en carne. Pero después de la resurrección, cuando Jesús dice en Mateo 28,
18 en adelante, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y usted sabe, dice, y hace discípulos a todas las naciones, etc. Pero él sube a los cielos y se sentó, escuche bien, pero con esa humanidad incorporada en él, porque él resucitó con cuerpo humano, pero glorificado. O sea, el Hijo de Dios resucitó, Emmanuel, Dios resucitó, y se sentó en el trono de Dios. Es decir, el Hijo y el Padre, que es la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, que conforman lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina, conforman la persona de Jesús, se sentó en el trono de Dios. Ahora, Dios como Emmanuel está reinando, escuche bien esto, está reinando en estos momentos como Emmanuel, como el Hijo. Sí, sigue el ministerio del Hijo aún después de la resurrección. Pastor, ¿y hasta cuándo va a ser o cuándo va a ser el fin del reinado del Hijo? Cuando Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso va a ser después del juicio final. Es que terminará el reinado de Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a profundizar un poco más y nos vamos a ubicar ahora en en lo que dice el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Primera de Corintios. Acá la tenemos, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24. Vamos a leer poco a poco estas porciones. Dice, 1 Corintios, capítulo 15, gloria a Jesús. 15, verso 24. Usted también puede ir leyendo en su casa, gloria a Jesús, y también ir corroborando a través de la Escritura lo que venimos anunciando. Fíjese bien, acá, luego el fin. Ahora, ¿cuál fin? Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo va a ser esto? Y está hablando de Emmanuel. Emmanuel, el Hijo de Dios, va a entregar el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Acuérdense la profecía. Salmo 110, versículo 1. Dice 1 Corintios 15, 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies. Que es lo que dice Salmo 110, versículo 1. Reitero. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es decir, hermano, que a partir de la encarnación, Dios incorporó, reitero, a su existencia al Hijo de Dios, a Emmanuel, un humano, que viene a ser el mismo, pero manifestado en carne. Acuérdense, Dios vino a partir de la encarnación a existir de dos formas. Dios, como siempre lo ha sido, en su existencia continua, como espíritu eterno, y Dios como Emmanuel, que es a partir de la encarnación. Entonces, Dios como Dios, hermanos, Dios transfirió todas las cosas a Emmanuel. Les explico cómo es esto, pastor. Fíjense bien, en el libro de Mateo 11, 26, y aquí vamos a utilizar la espada. Mateo 11, 26 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es decir, que Dios, a su existencia como hombre, Dios pasó todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Bueno, Dios pasó a ese ministerio como Hijo, como Emmanuel, poder. Por lo menos Jesús, cuando resucitó, dice que toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Fíjense bien, también dice el trono. ¿Por qué? 1 Pedro 3:22, fíjense bien lo que dice. Hasta el trono divino, en estos momentos,
lo comparte Dios con Emmanuel. 1 Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿A quién están sujetos los ángeles y autoridades? A Emmanuel, Dios con nosotros. E incluso también el comando angelical. Los ángeles están a disposición de qué general ahorita, de Emmanuel, porque aquí lo dice en 1 Pedro 3:22: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. O sea, que todo el ejército angelical está a los pies de el Mesías, de Emmanuel, y eso va a ser hasta que ponga todos esos enemigos por estrado de sus pies. Incluso el juicio final también le fue dado. Dios le dio a Emmanuel el juicio final. En el juicio final, quien va a juzgar, Dios no va a jugar como Dios, va a jugar como Emmanuel. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Claro. Juan capítulo 5. Dice la escritura, Juan capítulo 5. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan 5. Dice acá, 5:22. Aleluya. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que en el juicio final, Dios nos va a juzgar, escuche bien, pero a través o por medio de Emmanuel, del Hijo. Ahí nadie va a tener excusa: Señor, pero es que yo estaba en este cuerpo, este humano, yo era humano y yo no sabía nada. Dios no va a haber excusa, porque Dios va a estar jugando y Dios va a entender la condición, porque Dios estuvo como hombre en esta tierra. Así que nadie va a poder decir a Dios: Señor, usted no experimentó esto, aquello. El Señor le va a decir: pero yo estuve en la condición de hombre para salvarlos a ustedes. También la resurrección, Dios la dio al Hijo. Ahí mismo en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, gloria a Jesús, verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. La resurrección también le fue dada al Hijo. Gloria a Dios. E incluso la revelación del Apocalipsis, Apocalipsis 1:1, leemos acá. Incluso la revelación futura le fue dada al Hijo, a Emmanuel. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Cómo es esto? Claro, mis hermanos, a partir de la encarnación, Dios transfirió de su cognición, de su conocimiento, de sus atributos al Hijo. Pero Dios, escucha bien, transfirió, pero Él se exceptuó, dice en el libro de 1 Corintios. Porque dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué quiere decir cuando la Escritura dice que claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas? O sea que Dios no es que se volvió hombre y ahí está Dios y se volvió hombre 100%. No. Dios, escuche bien, se manifestó como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Dios sigue existiendo como Dios, pero también en este tiempo existe como hombre. Esto se dio a partir de la encarnación. Es decir, Dios está existiendo de dos formas diferentes: como Dios y como hombre, como Padre y como Hijo. Esto a partir de la encarnación. ¿Hasta cuándo va a ser eso, pastor? Hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Escuche bien, después de la resurrección del Mesías, Dios le dio todo el poder en el cielo y la tierra. Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, o sea, todo el poder lo tiene el Mesías. Puntualmente aduzco que el papel o función, reinado del Hijo de Emmanuel, tiene fin cuando todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Entonces dice la Escritura también: para que Dios sea todo en todo. Ya, hermanos, Dios habiendo puesto todos por estrado de sus pies, Emmanuel, habiendo todo puesto bajo el Hijo, bajo Emmanuel, ya no va a hacer falta el papel de un redentor, porque ya habremos entrado a la eternidad. Ya no habrá falta, escuche bien, incluso vengo diciendo derramamiento de sangre, pues ya todos fuimos salvos, ya. ¿Para qué? E incluso aparentemente de un mediador.
de un intercesor. ¿Para qué? Dios será todo en todo. Pero el hecho de que Dios, que la función del Hijo, el ministerio del Hijo termine, escuchen bien, de Manuel termine, eso no quiere decir que el cuerpo del Mesías se va a disolver y se va a desaparecer y Dios va a volver como espíritu. No. Ese cuerpo va a ser eterno. Y en la próxima entrega estaremos hablando en referencia a eso. A Dios en la eternidad. ¿Cómo veremos a Dios en la eternidad? Entonces, dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Algunos dicen, no, pero ahí están dos. Ahí están dos. Miren lo que dice Daniel. Daniel también nos habló acerca de esto. Dice, miraba yo, Daniel 7:13, miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, el reinado del Hijo, escúchame, aquí también lo grafica Daniel, pero esto no puede ser literal, sino que es un retrato de lo que Dios está haciendo de la redención. Así que, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 nos habla de que el Hijo entregará el reino al Padre, pero sabemos que el Hijo, y por eso que quiero que ustedes estudien todas las entregas, de la primera hasta esta, para entender bien en su contexto y lo que dice la Biblia. Cuando habla que el Hijo entrega el reino al Padre, es Dios ya cesando su ministerio como Hijo y volviendo a lo que Él es, como Padre, como Dios eterno desde el principio, y lo va a volver a hacer en el final. Dios les bendiga. Recuerden suscribirse a su Sacóforo.